Muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy acá, especialmente José Luis Espert. Sabemos que hoy la vida de los legisladores de la Nación es como un torbellino importante, casi parecido a lo que vivimos en el campo trabajando día a día. Así que la idea es hacerle una propuesta de trabajar junto a Nicole Pisani. Gracias, Nicole, por estar acá, economista en jefe de Fundación FADA, Ángeles Naveira, presidente de Fundación Barbechando, y el diputado José Luis Espert. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero, los primeros 10 minutos, Nicole nos va a ayudar a entender un poco más lo que es la potencia de la agrobioindustria. Esa palabra de la que poco a poco nos hemos ido enamorando, porque entendemos que esto no es solamente la visión del campo, sino que es mucho más que solo el campo. La presencia hoy de toda esta cantidad de gente que nos acompaña, tener el honor del secretario de Bioeconomía acá sentado con nosotros, diputados nacionales, productores, presidentes de cadenas, presidentes de instituciones, demuestra que estamos listos para empezar el diálogo entre el agro y la política. Este panel se llama Sembrando Futuros y le vamos a pasar la palabra a Nicole para que nos empiece a mostrar un poco de estos números que verdaderamente son apasionantes. Gracias, Nicole. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos, Ángeles y José Luis. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, como bien decía Ángeles, este panel es Sembrando Futuro y desde FADA traemos un poco para contarles cuáles son los aportes, pero también el potencial que tienen las cadenas agroindustriales, la agrobioindustria. Muy breve para aquellos que no nos conocen, FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, tiene su sede en Río Cuarto, Córdoba, pero trabajamos siempre a nivel nacional con una mirada federal y FADA lo que hace es elaborar, difundir y gestionar propuestas de políticas públicas, información de las cadenas agroindustriales para el desarrollo de nuestro país, para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, justamente en esto de la elaboración y la difusión, como primer punto, contarles un poco cuáles son los aportes que tienen las cadenas agroindustriales, la agrobioindustria a la sociedad y a la economía argentina. En ese sentido, desde FADA siempre medimos 4 aportes principales de estas cadenas, siempre pensando las cadenas como un todo, como el eslabón primario, pero también la parte agroindustrial, la parte de servicios, los insumos, lo que es el transporte, el comercio de esa producción. Los 4 aportes que siempre miramos desde FADA son lo que es el aporte de las cadenas a la actividad económica, al PBI. En ese sentido, aportan 1 de cada 4 pesos de actividad económica y esto es central pensando en una mirada a futuro, en este sembrando a futuro, cuál es el potencial también que terminan teniendo las cadenas para hacer crecer esta actividad económica. En exportaciones, bueno, las cadenas generan 7 de cada 10 dólares, el 70, 65%, 70% de las exportaciones y de las divisas que derivan de ello provienen de las cadenas agroindustriales, de granos, de carnes, de lechería, de lo que son las economías regionales. Y siempre destacando que las cadenas aportan dólares genuinos, son, digamos, generadoras de divisas genuinas en el sentido de que exportan más de lo que demandan por importaciones. La generación el aporte en impuestos, 2 de cada 9 pesos de recaudación tributaria, y también la generación de empleo, y acá es un punto central porque es empleo que se da a lo largo y a lo ancho del país, en toda la agrobioindustria, generando 2 de cada 10 puestos de trabajo, que es el 23% del empleo privado nacional. Dicho esto, de estos 4 principales aportes podemos realmente ver la importancia que terminan teniendo las cadenas agroindustriales para nuestro país y el potencial que éstas tienen a futuro. ¿Cuánto podría crecer la producción en Argentina con una mirada a 10 años?
nosotros planteamos que podría incrementarse la producción de granos a 213 millones de toneladas, esto por mayores hectáreas sembradas, pero también mejora en los rendimientos, por avances en la aplicación de tecnología, en la fertilización, en el uso del riego. Y esta producción de granos podría también estar acompañada de una mayor producción en lo que son carnes como bovino, como porcino, en mayor producción de biocombustibles. Todo ello que para lograrlo, y seguramente van a estar charlando Ángeles y José Luis, viene acompañado de políticas necesarias para, digamos, realmente lograr este crecimiento desde las cadenas. Y más allá de este potencial que pueden tener, dimensionar cuánto más podrían llegar a estar aportando, cuán importante es el rol que terminan teniendo para la reactivación económica. Y en ese sentido, medimos los impactos que tiene estas 213 millones de toneladas, que es un crecimiento del 56% de la producción, la mayor producción de carnes, la mayor producción de biocombustibles. Si arrancamos por lo que son la producción de granos, podríamos estar generando 370.000 nuevos puestos de trabajo en las cadenas granarias como trigo, soja, maíz y en todos los eslabones de la producción, ¿no? Primaria, la industria, el comercio, los servicios, el transporte, un poco lo que les decía al inicio de esta mirada de cadenas agroindustriales en todos los eslabones. A su vez, podrían estar aportando a el PBI, un mayor aporte del que hoy se hace a la actividad económica del 5,7%. Hoy las cadenas agroindustriales explican el 23%, 22% del PBI. Y con un efecto multiplicador en otros sectores vinculados, como puede ser el mercado de los insumos, que podría crecer hasta los 7.000 millones en 10 años, mayor cantidad de fletes, que en 10 años terminarían siendo más de 3 millones de nuevos fletes, con lo que eso implica también en actividad económica, en los dólares que genera este gasto en fletes, y mayor inversión en maquinarias para la producción, para este crecimiento de la producción. Y en ese sentido, si damos un pasito más, y acá es un punto muy destacado, de que si a estas cadenas de grano sumamos lo que les decía al inicio, de carnes, de biocombustibles, y estamos dejando fuera muchos otros sectores productivos de la agroindustria, faltaría, por ejemplo, medir lo que son las economías regionales, pero haciendo hincapié en granos, carnes y en biocombustibles y este potencial de crecimiento, se podría estar generando un aporte adicional a la actividad económica del 7%, se incrementa el aporte de las cadenas y el PBI al 7%, y una generación de empleo de más de 500.000 de puestos de trabajo. Y en ese sentido pasaríamos de los 3.900.000 empleos que hoy generan las cadenas agroindustriales a casi 4,5 millones de puestos de trabajo, y ahí está, digamos, uno de los principales aportes que terminan haciendo las cadenas agroindustriales y este potencial que tienen a futuro. Ya resumiendo, como les decía al principio, todo esto se puede lograr por medio del potencial propio que tiene la agroindustria y también del acompañamiento de las políticas necesarias para que esto se concrete a futuro, generando una mayor actividad económica, mayores inversiones, más producción, más de 500.000 de puestos de trabajo y también mayor producción para el mercado interno y para la exportación y la generación de divisas que derivan desde las cadenas agroindustriales. Solo para recordar, 7 de cada 10 dólares de exportación, 1 de cada 4 pesos de actividad económica, 2 de cada 9 puestos de trabajo, es realmente el aporte que hoy hacen las cadenas y todo el potencial que tienen por delante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicole. Sin duda nos quedan dando vuelta en la cabeza esos números que impactan, ¿no? Entender el verdadero valor que tiene uno de los principales motores de la Argentina, la agrobioindustria, es lo que nos va a ayudar a sacar la Argentina adelante. Y ahora sí, José Luis, de nuevo gracias por venir. Y acá le vamos a hablar a una persona que tiene en sí 3
aspectos fundamentales para que este diálogo sea fácil, ¿no? ¿Puede ser? Muy fácil. Primero, legislador nacional. No le tenemos que explicar lo que es la política, con todo respeto de todos los diputados y senadores presentes. Es dificilísimo, pero acá estamos para dialogar. Es economista. Nicole fue alumna de él. Sabe de lo que estamos hablando. No hay que repetirle 1 de cada 4, 75%. Y además es productor agropecuario. Con todos estos números, José Luis, ¿qué necesitamos desde el Congreso de la Nación, que tiene la llave como uno de los poderes principales donde representa a todo el pueblo, a todas las provincias, es la casa de la democracia? ¿Qué necesitamos y cómo trabajamos para que esto dejen de ser números y se transformen en políticas públicas? En primer lugar, muy buen día a todos. Muchísimas gracias a Maizar por la invitación que me realizara. Gracias a mi equipo que me acompaña, a mi amada esposa que también me acompaña. Gracias Fernando Videla y equipo por estar acá. Yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria a partir de una Secretaría de Bioeconomía conducida por una persona como Fernando que conoce del tema y está alineada sus ideas con los intereses del sector, ¿no? Yo en primer lugar diría, sin campo no hay nación. Y no lo digo porque tenga intereses empresariales en el agro, que los tengo de ya, sino porque mucho antes de ser empresario agropecuario empecé a estudiar economía y uno lo primero que aprende en las buenas universidades es que lo mejor que podés hacer en la vida es dedicarte a lo que sos bueno. O sea, Messi es el mejor jugador de la historia probablemente, pero de fútbol, no es de rugby, no es de básquet, no es de... Entonces Messi se dedicó a hacer aquello en lo que era bueno. Tiger Woods, si no hubiera competido como compitió en el mundo, probablemente seguiría jugando la pelotita de golf en su habitación. Federer, si no hubiera competido y no se hubiera dedicado a lo que era bueno, probablemente todavía seguiría jugando al tenis en el frontón del club de barrio de su Suiza natal. Por eso digo, sin campo no hay nación, porque si la nación argentina no se alinea con los intereses del sector agropecuario, va a seguir siendo una villa miseria, que es el lugar en el cual el maldito kirchnerismo nos dejó. Y lo ratifico, el kirchnerismo es una maldición, porque no puede ser que una agrupación política transforme a un gran país como Argentina en una villa miseria como lo que somos hoy, de la cual, con el liderazgo del presidente Milei, la estamos tratando de sacar hacia adelante. Entonces, desde el Congreso, que era tu pregunta, bueno, hay muchas cosas para hacer. Obviamente no se pueden hacer milagros porque los diputados que estamos alineados completamente con los intereses del sector, que nuestras ideas sean afines a los intereses del sector, no somos la mayoría. Y me remito a la realidad, si fuéramos la mayoría no habría retenciones a las exportaciones. Si fuéramos la mayoría, las provincias recaudarían impuestos en lugar de los impuestos que los recaude la AFIP, y la AFIP recaudaría una menor cantidad de impuestos. Habría realmente federalismo, y el federalismo está muy alineado con los intereses del campo. Los municipios, en lugar de recaudar tasas, que son a esta altura ya son una velada contribución, velados impuestos que se cobran, cobrarían impuestos y se eliminarían todas las tasas. Así que yo creo que las verdaderas batallas por los intereses de la Argentina, o las ideas de la Argentina, que son los intereses del agro, por eso dije, sin agro no hay nación, se libran desde la política. Y afortunadamente tenemos un presidente que tiene claro la importancia de la libertad para poder transformar a la Argentina. Y la libertad implica libertad de comercio. Por eso insisto que el agro, además de dar una batalla para que no haya retenciones, el agro tiene que dar una batalla también para que Argentina se abra al comercio mundial. Yo les aseguro, aunque cueste creerlo, que tan
perjudicial como las retenciones a las exportaciones para el agro, es una economía completamente cerrada al comercio mundial como es Argentina hoy. ¿Por qué? Porque si usted es un inversor que tiene $100 para invertir en Argentina, ¿dónde lo va a poner? En un sector que puede vender un calzoncillo al precio de un BMW, en un sector que puede vender un auto como si fuera el precio de un transatlántico, o la va a poner en un sector golpeado por retenciones, en general perseguido por los gobiernos, con cierres cada tanto en los registros de exportación, con un Congreso que piensa que el agro son un conjunto de gordos, ricachones, barrigones que no trabajan todo el día de sol a sol, y es claro que el inversor lo va a poner a esos $100 en el sector que más plata puede sacar. Y no es justamente en el agro que la puede sacar esa plata. Por lo tanto, cuanto más abierta Argentina esté al mundo, o sea, cuanto más importe, y no le tengamos miedo a la palabra importación, libre importación, mejor le va a ir al agro. Eso tenemos que entenderlo todos los que participamos de los intereses del sector y de las ideas del sector, porque yo, antes de tener intereses en el sector agropecuario, tuve ideas afines a los intereses del agro. Entonces, desde el Congreso se puede hacer mucho. Empecemos por la batalla cultural. El día que se pueda, que va a ser cuando tengamos superávit fiscal, empezar a bajar impuestos para comernos el superávit fiscal bajando impuestos. Y entre los impuestos que hay que bajar y eliminar directamente son las retenciones, sin duda. Pero insisto que mientras tanto el agro tiene que dar la batalla cultural de pedir una economía abierta al comercio. No le tengamos miedo al agro en pedir libre importación, porque le conviene al país y le conviene al agro. El agro nunca va a ser potencia, aunque tenga 0 retenciones. Mire lo que les digo, aunque mañana venga un gobierno, y ojalá que sea el gobierno del presidente Milei, el que lo pueda hacer porque tiene superávit fiscal, aunque tengamos 0 retenciones, al agro le va a seguir yendo mal si Argentina no está abierta al mundo. Argentina tiene que derribar sus barreras para importar, para que sea negocio exportar. Nunca va a ser negocio exportar si el negocio es competir con las importaciones. Bien, ahí te tomo 3 cosas que son clave y desde Fundación Barbechando nos van a escuchar siempre, empezando nuestras charlas, pidiendo reglas claras, previsibilidad y no intervención de mercados. Sin duda, se han dado pasos muy importantes hacia la eliminación de cupos, restricciones, fideicomisos, volúmenes de equilibrio. Estamos en el camino correcto, falta mucho. Y ahí agarro el rol del Congreso de la Nación. Todo lo que es una reforma tributaria, que es sin duda la gran pendiente que tenemos en la Argentina, tiene que venir de la mano del Congreso. No podemos permitir que facultades delegadas a un ejecutivo, el que fuere, tomen las decisiones que tiene que tomar el Congreso de la Nación con previsibilidad, reglas claras y dándonos a los argentinos ese mensaje que necesitamos. Nosotros somos, en Barbechando, enamorados del Congreso y así más de uno cree que estamos medio locos, porque nos damos cuenta de la importancia que tienen y necesitamos empoderar al Congreso de la Nación. Necesitamos tener las leyes de la mano del Congreso. Hoy hay una agenda que todo lo tapa, la ley de bases. Si no hablas de ley de bases, estás afuera de todo. Está bien, es una herramienta, el presidente la pidió y la necesita y el Congreso la está trabajando. Pero ¿cómo ves, José Luis, la posibilidad de empezar ya a trabajar esta agenda agro de la mano de los legisladores con una reforma tributaria entre todos los temas, por supuesto, la eliminación de los derechos de exportación, cuando sabemos que hoy a la actividad la gravan más de 160 impuestos, tasas, gravámenes y retribuciones? No se puede producir así. Si no hay rentabilidad, no hay manera de invertir para derramar en el interior y ser federal. Todos hablamos de una Argentina federal, pero el federalismo empieza con que las provincias puedan tener sus recursos para invertirlos. La pregunta concreta, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar una agenda con estos temas importantes mientras la ley de bases sigue su curso? ¿Cómo nos comprometemos desde las instituciones y desde el Congreso para empezar a trabajar esa agenda? Por supuesto, entre ellos, derecho de exportación con reforma tributaria, ley de propiedad intelectual, ley de seguros,
ley de buenas prácticas agrícolas. Es enorme el abanico de cosas para empezar a trabajar. ¿Cómo hacemos? Bueno, por lo pronto mi despacho en el Congreso está abierto a todas las propuestas que vengan del agro, bienvenidas. Saben que mi batalla a favor de las ideas de la libertad no comenzó con el gobierno de Javier Milei. Yo estoy feliz del lugar que el presidente me ha dado cerca de él, pero esta batalla yo la vengo librando desde que voté por primera vez en el año 83 a Álvaro Alzogaray presidente, y siempre estuve alineado con los intereses del agro porque creo en la libertad, y en Argentina la libertad de mercados es a favor del agro, ¿no? En otros países la libertad de mercado es a favor del sector textil, como puede ser en China. En Estados Unidos la libertad de mercados es a favor de aquello en lo que es más productivo de Estados Unidos, que es en la producción del conocimiento. En Europa, en algunos países, la libertad de mercado es afín a la producción de tecnología, pero en Argentina la libertad de mercado está completamente alineada con los intereses empresariales del agro. Por lo tanto, desde el agro tenemos que hacer una lucha ferviente y permanente por la libertad, y mi despacho tómenlo como una cabecera de playa para la lucha de la libertad y los intereses del sector. Desde ya está abierto para todas las propuestas que ustedes tengan, de mil amores. Ahora, no pensemos que todo depende del Congreso Nacional. Yo le diría, empecemos a invertir la pirámide en Argentina. En Argentina no tiene nada de federal, y en general, cuando los políticos hablan de federalismo, hablan en realidad del peor y más rancio unitarismo. Me explico. Hoy en Argentina uno tiene un Estado nacional macrocéfalo gigantesco. Imagínense una pirámide completamente dada vuelta. Arriba de todo, en lugar de tener la puntita, tienen una gran base. Ese es el Estado nacional. Por la mitad están las provincias y abajo de todo los municipios. Los municipios o los intendentes, y no me lo van a contar porque yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, conozco Pergamino y conozco la provincia porque soy diputado por la provincia de Buenos Aires. El intendente, con la estructura antifederal de hoy, completamente unitaria, termina siendo un mero delegado del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta pirámide hay que invertirla por completo, siguiendo el espíritu alberdiano, completamente alineado con los intereses del agro, que es tener municipios en la base muy grandes. Los municipios deberían recaudar impuestos, eliminando todas las tasas, y que el intendente pague el costo político frente a su ciudadano, que le golpea la puerta cada vez que sube el gasto público porque tiene que subir impuestos. Ahí me han dicho un montón de intendentes del interior productivo que podrían recaudar tranquilamente el inmobiliario rural, eliminando todas las tasas municipales, y coparticipar ellos al gobierno de la provincia. Un escalón un poquito más chiquitito con los municipios, que deberían ser la base de la pirámide, los gobiernos provinciales, y en la puntita, muy chiquitito, el gobierno federal, tal cual lo pensó Alberdi, con alguna potestad de gasto. ¿Qué gastos puede hacer la nación que no puede hacer ni la provincia, el municipio? Y la defensa, la diplomacia, algo de justicia. Pero el gobierno federal está para potestades de gasto muy chiquititas. Hay que repensar a la Argentina desde ese lugar, y yo les aseguro que repensando la Argentina desde ese lugar, donde acerquemos al contribuyente con el político, al político no le van a quedar las chances que tiene hoy de aumentar el gasto público sin pagar el costo. ¿Qué costo puede pagar el político hoy? Diré de manera directa, cuando hay 175 impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Tiene que haber una docena de impuestos nada más, cosa que quede claro quién los recauda, para que le quede claro al contribuyente quién le está cobrando los impuestos. Entonces, si vamos a una estructura de una pirámide como corresponde, invirtiendo la pirámide de hoy completamente macrocéfalo, yo te aseguro que muchos de estos problemas que estamos hablando van a tener solución automática. Pero tiene que haber un principio de correspondencia entre el político que gasta y el que recauda y paga el costo político de gastar. Si no, aparece esta suerte de nebulosa que nos cobran tasas por cualquier cosa. Desde ya les digo, comiencen rebeliones fiscales en todos los municipios donde el intendente no le dé una contraprestación a las tasas que pagan. Empecemos por ahí.
Nunca van a bajar impuestos si los intendentes siguen cobrando tasas sin darnos la contraprestación correspondiente. Empecemos rebeliones fiscales en los municipios donde no den nada a cambio de las tasas. Yo encabecé en Villa Saralegui, junto con la familia y mi esposa, una rebelión fiscal como consecuencia que el intendente o el jefe comunal de Villa Saralegui se robó literalmente durante 10 años la tasa red vial. Derrocamos al jefe de la comuna por chorro en Villa Saralegui con la ayuda del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, que se lo agradezco, pero se caen si nos ponemos los pantalones, se caen si nos arremangamos, si no nos prestan el servicio contra la tasa. Empecemos por las tasas, empecemos por derrumbar las tasas municipales y solo el sistema nos va a seguir llevando hacia federalismo fiscal, o sea, autonomía provincial y municipal. Bien, te traigo otra vez de vuelta un poco hacia el Congreso, porque es nuestro expertise. Yo te saco del Congreso porque es importante que las provincias y los municipios dejen de depender de la nación. Lo entiendo perfecto y te he escuchado más de una vez y comparto que es clave que nosotros nos involucremos también cada uno en el espacio en el que puede, en el Consejo Deliberante, el que puede, en la municipalidad, el que puede, en el Congreso de la Nación, como lo hacemos en Fundación Barbechando. Estar genera esos resultados, sin duda. Pero vuelvo al Congreso de hoy, que para nosotros es el enorme desafío. Es un Congreso atomizado donde hay que sentarse a negociar, lo hemos visto. No hay mayoría absoluta, no es más una escribanía. Esa es la buena noticia del día. Es un Congreso donde hay que trabajar. Y nosotros tenemos claro que muchas veces, Fundación Barbechando, me lo decía el otro día alguien que vi por ahí, me dice, tiene que ser catalizador de esos lugares. Y me encantó la palabra. ¿Cómo hacemos desde Fundación Barbechando y el resto de las instituciones, que acá veo a muchos presidentes que forman parte del Comité Ejecutivo Agroindustrial? Yo te conté que el año pasado decidimos abrir nuestro comité ejecutivo e ingresaron a trabajar con nosotros 10 instituciones. Las 4 cadenas, CREA, FADA, Asagir, la cadena Asagir, Coninagro, ASA y APRESID. ¿Tenemos toda la mirada de la agroindustria? No, tenemos que seguir sumando instituciones. Nuestra propuesta es, hablemosle a la política con una voz de agenda propia. Instauremos la agenda del agro en el Congreso. Obliguemos a los legisladores a que sienten ese tema como uno de los más importantes. De este lado estamos todos unidos y de este lado invitamos a formar el espacio interpartidario del agro, donde todos los legisladores que sientan y entiendan la importancia de la agroindustria como uno de los motores de la Argentina, se sienten a trabajar la agenda concreta, 5 temas, técnico, asesores, debatamos, demos la discusión. Estamos convencidos, no es igual al modelo de Brasil, pero es tomar muchas de las cosas que tiene hoy el modelo del Congreso de Brasil, que funciona sobre la base de negociación, pero con una buena retaguardia técnica. Vos me lo decías en el caso de Brasil, por ejemplo, el sistema de seguros, ¿no? Por ejemplo, la ley de seguros en Brasil le permitió a Brasil que no tuviera un impacto de 20.000 millones de dólares, como nos pasó a nosotros el año pasado en la Argentina. Y no es solo por los 20.000 millones, que es un horror. ¿Cuántos productores todavía están golpeados por eso? Es la crisis social que trae eso atrás. Claro. Miremos toda esa gente que se quedó en la calle y sin laburo porque no teníamos una política de seguro como una alternativa. Mucho para trabajar y que no sea el monotema solo exclusivo impuestos o carga tributaria o derecho de exportación. Desde la agroindustria queremos dar esa batalla. Y el Congreso de la Nación necesitemos que esté a la altura y que se sumen a trabajar de esa manera. Creo que nos queda 5 minutos todavía, porque yo necesito entender, y ahí sí, la honestidad que te da el tener acá, yo siento que estamos como en casa, ¿no? ¿Crees posible, José Luis, que en el Congreso nos sentemos todas las fuerzas políticas, dejando los egos de lado, dejando la mirada solo partidista y poniendo por delante la Argentina, con una mano en el corazón? Sí, yo creo que sí, categóricamente sí te diría, y les diría que sí, y que tenemos una oportunidad histórica, con
el presidente Javier Milei. Piensen que es el primer presidente de la historia democrática del 83 para acá abiertamente liberal. O sea, nunca hemos tenido un presidente que sea más afín a los intereses del agro que el presidente Milei. Porque la libertad, en el caso del agro, que no se puede llevar la tierra a otro país, a diferencia del resto del capital, uno cierra la empresa y la muda, o la muda directamente. Nosotros, que laburamos la tierra y que no nos podemos llevar la tierra a otro país, necesitamos sí o sí un Estado chiquitito para que nos cobren pocos impuestos. Porque nosotros en el agro no tenemos manera de no pagar los impuestos. Por eso es tan fácil para recaudar a la política impuestos sobre el agro, porque no podemos llevarnos la tierra a otro lugar. Entonces, un presidente liberal que considera, o un partido liberal como la Libertad Avanza, que considera que la libertad es crítica para el ser humano, parte de la libertad es tener pocos impuestos. Porque no hay libertad sin bajos impuestos. ¿De qué libertad me hablan si los que estamos en blanco, de 12 meses que tiene el año, 6 lo destinamos solo a trabajar para pagar impuestos? Eso no es libertad. Eso es ser un esclavo impositivo. Ahora, para tener la libertad de disponer del fruto de nuestro esfuerzo, tenemos que sí o sí tener un Estado chiquitísimo, que esté solo para aquellas cosas absolutamente esenciales. Por ejemplo, que cuando viene una catástrofe esté para ayudarte. Hablo de las catástrofes que hemos sufrido, como la niña, el niño o la pandemia. El Estado está para eso, justamente para salvar al pueblo de las catástrofes que no puede manejar. Ahora, el Estado no está para el fútbol para todos, para la infinidad de subsidios que da. El Estado está para cuestiones muy puntuales. Y da la casualidad que tener un Estado chiquitito, como implica pocos impuestos, y el agro no tiene manera de zafar de los impuestos que cobran, porque el agro, insisto, no se puede llevar el pedazo de tierra a otro lugar, el agro tiene que pelear por un Estado muy chiquitito, además de una economía completamente abierta. Pero creo que aprovechemos la oportunidad que nos da un gobierno liberal como el del presidente Milei para estar de punta ahí en el Congreso golpeando todas las puertas. Repito, la mía, no sé si la más importante, pero está abierta de par en par para todo lo que el agro quiera trasladar al Congreso, por supuesto. Sin duda, José Luis, como presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, tenés un rol fundamental, porque tenemos que entender que más allá del impacto que puedan tener las leyes sobre la vida de la gente, también entendemos que tienen un impacto en la economía del país y en la necesidad de tener superávit fiscal. Pero el pedido puntual que hacemos es, y no lo digo, ahí sí me corro del Congreso, a la política en general, dejemos de mirar las decisiones solamente como un Excel. Yo como contadora te lo digo, el Excel cierra, pero lo que no cierra es la necesidad de que hoy nos pongamos al hombro todas estas políticas públicas que hacen falta. Pensemos más adelante, pensemos, como decimos en Barbechando, con faros largos, esa mirada que nos obliga a salir hoy de la coyuntura que angustia. Productores que han terminado de tener una seca infernal hoy están enfrentando un monstruo como es la chicharrita y dicen, ¿y dónde la política me cambia mi vida? Y la política tiene que existir para transformarle la vida de la gente. Por eso nosotros decidimos dejar de ser espectadores y estar en la cancha, trabajando con ustedes. Y este compromiso es lo que le pido a los legisladores acá presentes, a que trabajemos en este espacio en el desarrollo de las leyes agroindustriales. Y no tengo duda que si lo hacemos juntos, vamos a conseguirlo. Por eso insisto, aprovechando legisladores muy vinculados al agro, con un Fernando Vilela como secretario de Bioeconomía, bien comprometido con los intereses agropecuarios, y con un presidente como Javier Milei y otros diputados en el Congreso, me parece que tenemos una oportunidad para empezar a mirar el largo plazo de una manera diferente a la pesadilla que veíamos hasta fines del año pasado con el kirchnerismo gobernando, ¿no? Y en ese sentido creo que si vienen batallas políticas muy importantes, ¿no? 25 y 27 en la provincia de Buenos Aires, yo creo que, y me siento muy tocado porque nací ahí, vivo ahí en la provincia de Buenos Aires, nosotros no puede ser que tengamos al comunismo prácticamente gobernando la zona núcleo de la producción del país. No puede ser que la provincia de Buenos Aires esté gobernada por un inútil esférico, o sea, inútil de todos lados como Kicillof, que piensa mal además de ser inútil.
¿Me entendés? No puede ser que no tengamos un gobernador que esté completamente consustanciado con los intereses del agro, sino que lo vea con un problema, ¿me entendés? También la política importa en cuanto a cómo ponemos el voto, o sea, pongamos el voto como hay que ponerlo. No es un cargo al agro de ninguna manera, hablo en general. Tenemos que votar con la cabeza, no con los pies, ¿eh? Y estoy esperanzado que la oposición va a ir unida en las próximas elecciones para sacarnos a este energúmeno de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Como para cerrar, nos hubiera encantado poder abrir algunas preguntas, pero por lo que me dicen nos quedamos sin tiempo. Llevarnos eso que nos dijo Nicola al empezar, cuando dudamos un minuto de la importancia que tenemos, los números te lo dan. 1 de cada 4 pesos del PBI, 75% de las exportaciones, 2 de cada 10 empleos y 2 de cada 9 pesos del aporte de los impuestos nos dan la potestad y la fuerza suficiente para, como uno de los motores, ponernos a trabajar con la política, sembrando futuro y dialogando entre el agro y la política. Yo cerraría diciéndoles de nuevo muchas gracias por la presencia y le diría 3 cosas finales. El agro debería ser el principal aperturista de la Argentina, el principal abridor de mercados en el mundo, el principal demandante de en Argentina se abra la puerta a la importación. En segundo lugar, los primeros monetaristas de la Argentina deberían ser los sindicalistas, porque el salario real se evapora de la mano de la inflación y la inflación es un fenómeno monetario, que es un fenómeno fiscal al fin, ¿no? Así que los sindicalistas argentinos deberían ser los primeros demandantes de un Estado chiquitito, para que no haya déficit, para que no haya emisión, no haya inflación. Y finalmente, ahora sí cierro definitivamente mi charla de hoy, sin campo no hay nación. Gracias. Muchísimas gracias.